Espacio abierto a medios. Espacio para la crítica y el análisis de los medios de comunicación, la radiodifusión, las telecomunicaciones y sus protagonistas. Espacio a medios. Espacio a medios. Muy buenos días, estamos en Espacio Abierto a Medi, un programa periodístico de análisis y crítica a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Damos la bienvenida a los conductores titulares, Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Saludos al auditorio que nos sintoniza ya desde el viernes pasado cada semana aquí en Espacio Abierto, Espacio a Medi, esta mañana. Y como tratamos de poner sobre la mesa los temas relacionados con el derecho a la información, el periodismo, la libertad de expresión, cómo se comportan los medios de comunicación, hoy también queremos dedicar un espacio a analizar un poco, ir desmenuzando lo que tiene que ver con los cambios en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es una de estas piezas importantes que creo que durante 2002, a principios del año 2000 se empezaba a perfilar ya una discusión, y bueno, en 2002 ya tuvimos una ley federal de transparencia y acceso a la información pública para que usted que nos escucha, cualquier persona, incluso, no, la legislación no se cargó solamente a ciudadanos, es decir, a mayores de edad, pero bueno, se entiende que cualquier persona puede tener acceso a datos en poder de los entes públicos, del gobierno federal en aquel entonces, pero también en el ámbito local se ha replicado esta experiencia con legislaciones en algunos casos más avanzadas que aquella ley federal de 2002 de transparencia y acceso a la información, que se hagan solicitudes, quiero conocer cuánto se gasta en esto, cuánto gana tal o cual funcionario, incluso el modelo permite que haya una serie, un catálogo de datos que siempre están disponibles, y bueno, sobre eso queremos platicar ahora, porque, bueno, pues está también en puerta los cambios después de una reforma constitucional en materia de transparencia, y va a cambiar la ecuación en pues lo que tiene que ver con el ámbito local, lo que tiene que ver con el ámbito federal. Va a haber una renovación de los árbitros, de los órganos garantes, de los que vigilan que se cumpla la transparencia. Si usted le niegan alguna información en alguna dependencia, pues así se da. Y está en la línea telefónica hoy Gerardo Montes, a quien le agradecemos pues que se incorpore por esta modalidad. Gerardo, buenos días. Luis Miguel Carriedo, ¿qué tal? Amigos del auditorio, gracias por estar con nosotros ahora cada semana. Luis Miguel Carriedo en este espacio abierto del derecho a la información, y como tú decías muy bien, el año pasado se aprobó una reforma en materia de transparencia, una reforma constitucional que entre las virtudes que tiene Luis Miguel es que amplía los sujetos obligados a dar transparencia, entre ellos los partidos políticos y los sindicatos, que habían sido muy cuestionados porque reciben recursos públicos y no informan a los ciudadanos de cómo ejercen este tipo de recursos. El 7 de febrero apenas, Luis Miguel Carriedo, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional que marca un año para que el Congreso de la Unión expida las leyes secundarias respectivas para crear ese nuevo órgano garante a nivel federal, pero también órganos autónomos en las entidades federativas, Luis Miguel, que van a tener la obligación pues de tener la máxima publicidad en la información pública de todos los entes públicos que hay en el país para que los ciudadanos sepamos la información que es de nuestra incumbencia, Luis Miguel Carriedo, y para eso vamos a tener como invitado al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal, Óscar Guerra Fort, Luis Miguel Carriedo, que también pertenece a la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que esta semana entregó al Senado de la República las primeras iniciativas o propuestas de iniciativas de leyes secundarias en materia de transparencia para que se haga realidad la reforma constitucional en esta materia, Luis Miguel Carriedo. Pues si te parece, Gerardo Montes, ya está en la línea el comisionado presidente del árbitro local, del órgano local del Distrito Federal en materia de transparencia y acceso a la información, que es Óscar Guerra Fort. Él, bueno, pues ya tiene una experiencia importante en estos temas y también participa en esto que es esta Comay, que es como una agrupación donde están todos los órganos de transparencia. Comisionado, buenos días, ¿nos escucha? Muy buenos días, Luis, y muy buenos días, Gerardo, a sus órdenes. ¿Cómo ve, comisionado Óscar Guerra Fort, los retos que
¿Cuáles son los contenidos que deben estar presentes, que no se deben ir de la legislación secundaria para aterrizar la reforma constitucional? ¿Cuáles son esos grandes temas que a ustedes les preocupan? Mira, bueno, la reforma constitucional ya nos da los lineamientos o los parámetros generales que deben aterrizarse en esta ley secundaria. Como bien ustedes lo decían, yo creo que algo que primero se tiene que destacar y que obviamente tiene que ponerse ya en la ley secundaria es que hoy en nuestro país, ya con esta reforma constitucional, toda entidad pública que reciba, obviamente al ser pública, recursos públicos, y aquí estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de los autónomos, de las personas físicas o morales, en este caso, por ejemplo, se mencionaba el caso de los sindicatos, que reciban algún recurso público o ejercen algún recurso público, también pueden ser fideicomisos públicos o fideicomisos mixtos, que a veces reciben también recursos públicos, deberán informar cabalmente del uso de estos recursos, ¿sí? Tanto el monto como, digamos, la comprobación de en qué se utilizaron y para qué se utilizan esos recursos. Creo que este es un avance fundamental. Recordemos que a nivel federal, lo que es ahorita el IFAI solo es competente ante el Ejecutivo. Si hoy uno hacía una solicitud a la Cámara de Diputados, por decir, sobre cualquier cosa, ¿sí? Pues obviamente se tendría que responder, porque si la ley federal sí los abarcaba, pero si la respuesta no era correcta o no había respuesta, uno no podía irse a quejar al IFAI, porque el IFAI no es competente. Igual con el IFE, igual con la UNAM, igual con el Banco de México, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién resolvía estos recursos? Pues consejos que ellos mismos generaban, pero pues que muchas veces pues eran ellos mismos. Juez y parte, ¿no? Un poco la entonces, pues digamos, esto pues no generaba certidumbre en ese sentido. Hoy queda claro que es solo una autoridad, la autoridad especializada, la que tendrá, digamos, injerencia en materia de transparencia. Por ejemplo, en el caso del IFE, los partidos políticos, el IFE era el competente, uno le podía preguntar al partido político, pero vía el IFE. Así es. Y si el IFE detentaba esa información, no las entregaba. Si no la detentaba, pues no las podía entregar, o si el partido no se la daba, pues solo nos podíamos quejar ante el propio IFE. Y todavía estaba el Tribunal Electoral, todavía está, digamos, esa, o sea, una tercera instancia. Digamos, hasta que no tengamos ya tenemos la reforma, pero hasta que no tengamos la ley secundaria, entonces lo que la ley secundaria tiene que hacer, pues es especificar los procedimientos, las competencias, los plazos, sobre todo este tipo de cuestiones. Otra cuestión, digamos, que es muy importante en la reforma constitucional y que ya, digamos, se tiene que especificar, y ya se especificó, pasamos a esto en la ley secundaria, es, por ejemplo, uno puede meter una solicitud en una entidad de la República, en el propio Distrito Federal, ante un sujeto obligado, el sujeto obligado no responde bien o no responde, uno recurre, por ejemplo, en este caso al InfoDF, para que le resuelva su recurso de inconformidad, le llevamos a revisión, pero bueno, recurso de revisión, revisamos el recurso y supongamos que por alguna presión o por alguna cuestión o mal aplicada la ley o un descuido, no el órgano garante no ordena que se entregue esa información, entiendo que a lo mejor es información pública, porque bueno, si es reservada, pues entonces habría que motivar y fundamentar esa reserva. Pero supongamos que es pública, pero por cualquier razón. Bueno, pues hoy el ciudadano va a poder, si no está conforme con la resolución de un órgano garante estatal, recurrir al nuevo IFAI, a este nuevo IFAI, órgano que se vuelve, como se dice en términos jurídicos, un tribunal de alzada o una segunda instancia, para que revise la resolución del órgano estatal, y en dado caso que esta, digamos, no haya sido correcta, puede corregir y ordenarle que obviamente se entregue la información si esta es pública. Esto pues obviamente va a mejorar el Sistema Nacional de Transparencia, porque va a generar pues obviamente presión para que los órganos garantes estatales resuelvan, digamos, de forma correcta y apegada a la ley y, digamos, no sean sometidos a ninguna presión. Comisionado, nos llega un corte breve, si nos aguanta tantito en la línea y regresamos para seguir abundando sobre estos temas importantes. Este asunto también de si ahora el IFAI va a ser instancia, hay un mecanismo de equilibrios, cómo van a quedar estos equilibrios. Vamos rápidamente un corte. Sí, con muchísimo gusto. Seguimos abundando. Estamos platicando con Óscar Guerra Fort, comisionado presidente del Instituto Local del Distrito Federal en materia de transparencia, el InfoDF y acceso a la información. Quédese con nosotros, Eduardo. Gracias, Luis Miguel. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con Espacio Abierto a Medi. Y los invito a que se comuniquen con nosotros
y sean parte de nuestro programa. A los números telefónicos de cabina 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680. Espacio abierto a Medi. Tus comentarios son importantes. Participa. Regresamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, todas las versiones. Instituto Mexicano de la Radio. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Listos para viajar? Nosotros tenemos tu pasaporte. Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su asiento, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar. Déjate llevar por los aires musicales de 660 AM. Pasaporte. Lunes y viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados no te lo pierdas en punto de las 10 de la noche. Radio Ciudadana. 660 AM. Todas las versiones. Espacio abierto a Medi. Tus comentarios son importantes. Participa. Regresamos. Opinión es a Medi. Hoy, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En materia de transparencia, la reforma constitucional también trae una serie de retos importantes para los cuerpos legislativos. En primer lugar, recordemos que la reforma constitucional lo que señala es que se amplía el número de sujetos obligados. Y esto es muy importante porque hasta hace poco los sujetos obligados no eran más que el gobierno federal y el conjunto de los fideicomisos, los sindicatos y particularmente los partidos políticos no estaban sujetos a una reglamentación de esta naturaleza. Sin embargo, ahora con la reforma constitucional, estos sujetos también tendrán que rendir cuentas mediante un proceso de transparencia. Pero esto trae retos importantes porque la reforma de la Constitución solamente señala los principios generales. Tendrá que ser la ley la que establezca las particularidades de esta legislación. Tenemos un ejemplo muy claro de reciente data que es aquella petición que se le hizo al Partido Verde Ecologista de México para que entregara información sobre la asignación de los recursos y la respuesta fue muy simple. La respuesta fue que no tenían la documentación, que no la encontraban. Ante un escenario de esta naturaleza, entonces la legislación tiene que ser muy puntual en regular a los sujetos obligados, porque los partidos políticos han sido de manera reiterada los que de mayor forma incumplen esta obligación que ahora se va a señalar en la Constitución. Los ciudadanos tenemos igualmente derecho a saber en qué se gasta ese dinero porque es dinero público. Las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos son prerrogativas o es dinero que viene de los impuestos. Entonces, de esta manera, lo particularmente importante para la ley que viene, pues no se centra en una fiscalización ya solamente del Instituto Federal Electoral, que está hasta este momento quien tiene esas atribuciones y facultades, sino ahora también en el Instituto Federal de Acceso a la Información, que de esta suerte entonces habrá una doble supervisión por parte de estos dos organismos autónomos constitucionales, lo que contribuye
toda seguridad redundará en una mejor rendición de cuentas hacia los ciudadanos. Y bien, amigos, ya estamos de regreso. Continuamos en Espacio Abierto a Medi con Gerardo y Luis Miguel. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás, Eduardo? Te vi que muy con buena intención de entrar. Buena intención, con ganas de entrar, porque seguimos conversando sobre temas de transparencia. Escuchábamos a Agustín Ramírez, presidente de la MEDI, dando una opinión, y estamos platicando con Óscar Guerra Fort, comisionado presidente del InfoDF, y con Gerardo Montes. Nos decía, comisionado, hace un momento, que cuáles son estos como puntos importantes, neurálgicos, que van a transformar la ecuación de la transparencia en el ámbito local, con equilibrios también en el ámbito federal. Estuvieron también en el Senado. Gerardo Montes, platicábamos hace un momento al respecto. Así es, la Comay como tal presentó una propuesta, entiendo yo, de derecho a la información. El comisionado es Óscar Guerra Fort. ¿De qué tratan esta propuesta de leyes secundarias? Es el primer paso para que el Congreso inicie los trabajos de estas leyes secundarias. Tienen a partir del 7 de febrero pasado un año para que se decreten estas leyes secundarias. Comisionado, ¿cuál es la propuesta que ustedes están planteando al Congreso de la Unión? Pues mira, bueno, ya lo que hacemos es especificar lo que la reforma constitucional dice. Por ejemplo, una cuestión muy importante de la reforma es que lo que se trata es de crear un sistema nacional de transparencia. ¿Esto qué implica? Que, digamos, tengamos un grado de homogeneidad mucho mayor, porque hay una gran heterogeneidad hoy en todo el país. Hay leyes estatales donde alguna información es reservada, en otros estados no es reservada, en algunos estados se obliga muy pocas, en otros estados se obliga a publicar más cosas, el nivel de detalle de la publicación no se especifica, en muchos lados se publican cosas que son poco comprensibles o hasta visibles, etc. Entonces esta ley, por ejemplo, porque son 58 páginas, más de 70 artículos, pero por ejemplo especifica lo que tendrán que publicar en los portales de internet toda entidad pública, ¿sí? Ya sea en Sinaloa, en el Distrito Federal, en Yucatán, en la Federación. Y lo que hemos hecho es que hemos hecho una cuestión, pues digamos, yo diría, pues muy agresiva en términos de incrementar el número de obligaciones, se les llama de oficio, pero las obligaciones que ellos tienen de tener información pública en sus portales, haya o no haya una solicitud de información. Ellos están obligados pues a publicar el directorio, el presupuesto, son muchísimas cosas. Y algo muy novedoso que estamos poniendo en esta ley es que aparte de lo que le llamamos las obligaciones genéricas, ¿sí? O sea, que quiere decir que todos, también abrimos un capítulo para especificar obligaciones específicas, con una redundancia, por ejemplo, pues bueno, los tratados legislativos tendrán que publicar pues la lista de asistencia a las sesiones, las iniciativas presentadas, las iniciativas aprobadas, las votaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas específicas, por ejemplo. O la UNAM tendrá que publicar pues obviamente sus acuerdos de consejo universitario, sus votaciones, etcétera. Una serie de cuestiones. Y pues esa información que al paso de 10 años que llevamos en este tema en el país, bueno, ya más de 10 años desde el 2002, como ustedes citaban, que tenemos la primera ley, pues son cuestiones que son de interés público y que no tienen que por qué haber una solicitud para que estos entes obligados publiciten esta información. Entonces ahí hemos sido muy detallistas en ese sentido, para que no digan, no, pues yo vivo en tal estado y pues ellos nomás pues, están obligados a publicar 3 cosas. Yo vivo en tal estado y ellos están obligados a publicar 6 cosas. Todos, digamos, estamos obligados a publicar, y esto pues obviamente lo sabemos pues del interés que las personas tienen sobre información, porque muchas de estas son solicitudes. Y por ejemplo también estamos proponiendo que en el caso, digamos, que cuando un tema sea muy solicitado, ¿sí? O sea, haya mucha solicitud de información, pues el ente obligado, digamos, en un programa así como de preguntas frecuentes, pues suba de una vez la información al portal de internet, y no así el ciudadano tenga que esperar, porque estamos proponiendo, por ejemplo, es otra cosa. Hay estados donde te deben contestar a los 15 días, hay estados donde te deben contestar hasta los 20 días, hay estados donde no tienen plazo para contestar o es muy indefinido, porque hay una serie de X y Y excepciones, etc. Aquí el plazo que estamos poniendo para todos es un plazo máximo de 10 días para contestar, digamos, una solicitud de información. Y cuando esta solicitud de información sea de oficio, o sea, debe estar en el portal, son 5 días. Y él me dice, bueno, pues ¿para qué? Si está en el portal,
¿por qué la van a tener que contestar? Por ejemplo, hoy a nivel federal, si tú preguntas una cosa que está en un portal, ellos te responden diciendo que está en el portal X y te dan el domicilio electrónico o el hipervínculo. Esto, digamos, lo estamos quitando porque sabemos que solo el 35% de los ciudadanos tienen acceso a Internet. Y entonces, bueno, pues a esa gente le estaremos limitando su acceso a la información. Si yo te pregunto el presupuesto, digamos, que tiene la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y eso, aunque está en el portal, tú me lo tienes que contestar en 5 días. Y pues no hay ningún problema, pues si lo tienes en el portal, pues nomás imprímelo y dáselo, ¿no? O sea, en el sentido, pues. Entonces, bueno, también estamos obviamente, pues, regulando todo el procedimiento muy novedoso que te decía, de cómo le va a hacer el órgano federal, el IFAI, digamos, ya autónomo, pues, digamos, para poder resolver los recursos que le estamos llamando nosotros de inconformidad. O sea, cuando la entidad no resolvió bien en términos de que así lo considera el ciudadano, pues ¿cómo va a ser? O sea, por ejemplo, si yo le pregunté a Sonora y luego fui a Sonora y Sonora no me contestó, no me respondió bien el órgano garante, no, digamos, por presión o X, pues todo un procedimiento que no tiene que ser electrónico para que todo su expediente pase inmediatamente, digamos, al órgano federal, y el órgano federal en un plazo de no más de 20 días le resuelva al ciudadano, porque un principio que trae la Constitución es que el acceso a la información debe ser también expedito, o sea, en tiempos cortos, no nos podemos ir a meses y meses ahí a resolver, etcétera, porque a veces hasta la información pierde oportunidad, digamos, de información. Entonces, todo ese tipo de cosas la estamos regulando, en el sentido, estamos dándoles a los órganos garantes, pues, mayores competencias, porque hoy muchos órganos garantes parecen que son un tribunal, nada más solo se dedican a resolver recursos de revisión o inconformidad, y creemos que algo muy importante, por ejemplo, es la difusión del derecho. Según encuestas, por ejemplo, el Distrito Federal, el 23% solo conoce la existencia de este derecho, y es muy importante, digamos, que estamos siguiendo con lo que ya veníamos trabajando en la Comaí, pero sea una obligación de que esos contenidos, digamos, las universidades tengan que incluirlo, y también la educación básica, que esos institutos evalúen, porque muchas veces no evalúan, y entonces aquello que no se mide no se sabe si se cumple. Si la ley te obliga a poner determinada información en los portales, pero yo no te estoy evaluando y monitoreando que la tengas, pues entonces, pues si no la tienes no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que esos institutos tendrán cuando menos cada trimestre que evaluar que la información que están los portales esté, y en caso de no estar, digamos, se tendrán que dar vistas a las contralorías para que estas contralorías inicien un proceso administrativo sobre los responsables que tuvieron que haber subido esa información y no la subieron. Pero así entre muchas cosas, es un documento largo, pero lo que queremos avanzar, y eso fue, digamos, es de que el tema de la transparencia y la ley secundaria no se nos pierda en todas las reformas que se tienen que hacer, sí, muchísimas, todos sabemos los mexicanos, y entonces este tema vaya a perder prioridad en ese sentido, y creemos que es un tema prioritario en términos de las otras reformas. Bueno, si ya hicimos una reforma energética, si ya hicimos una reforma en competencias, si ya hicimos una reforma en telecomunicaciones, pues cuando menos los ciudadanos conozcan, digamos, cómo se van a otorgar las concesiones, digamos, se transparente todo este tipo de cuestiones, cómo va a definirse la red petrolera. Se nos acaba el tiempo, pero no quisiera que no nos diera una reacción sobre... Hemos tenido buenas leyes locales y federal en materia de transparencia, pero sigue habiendo críticas o cuestionamientos incluso al ámbito local. Hace poco México Infórmate, artículo 19, reprueban a los órganos locales. ¿Cuál sería su reacción sobre pues el comportamiento de los órganos locales, que a veces se pliegan un poco también a los gobiernos, o también del federal, que no es garantía de que haya una instancia federal? ¿Cómo blindar el comportamiento más allá de que las leyes vengan bien, comisionado?